Hola amigos, bienvenidos a nuestro curso de los 72 nombres de Dios. El día de hoy vamos a platicar de manera muy general sobre lo que es la meditación cabalista o la meditación cabalística. En esta meditación o estas meditaciones, tal y como las trabajamos en el Centro de Anovíos, pues tienen ciertas características especiales, ¿vale? No es como una copia de las meditaciones que por ahí vas a encontrar en internet, sino es una metodología que pues de alguna manera se nos ha estado revelando a lo largo de los años, y es una metodología que cuando tú meditas de esta forma pues simplemente obtienes grandes beneficios, ¿no? O sea, ves el resultado de la meditación que estás haciendo. Entonces, sin embargo, hay que explicar algunas de las cosas con las que interactuamos cuando meditamos. Entonces, esta clase del día de hoy vamos a interactuar un poquito con las herramientas que utilizamos. Recuerda que este manual de trabajo de meditación lo puedes encontrar descargable en centroanovios.com, y ahí está en la tienda de la página. Ahí puedes adquirir este manual y puedes descargarlo para que puedas analizar a profundidad y estudiar a profundidad cada uno de los conceptos, porque los conceptos que están aquí los podemos desarrollar. Son años de trabajo y de práctica y de meditación para que nosotros pudiésemos pues ahora llegar al punto de compartirlo. Entonces dice: el propósito de la meditación, como la trabajamos en nuestra escuela, es limpiar y alinear las esferas mentales, que son el punto de conexión entre los mundos espirituales y nuestro mundo material, para que podamos manifestar al Espíritu Santo en la vida cotidiana. Cuando meditamos cada una de las 72 vírgenes de la luz, no solo limpiamos las esferas mentales, sino que nos alineamos con la conciencia de Yeshua. Yeshua es un estado de conciencia. Este término Yeshua que utilizamos en el Centro de Anovíos es un estado de conciencia. ¿Un estado de conciencia de qué? Yeshua sería como el nombre de tu ser superior, el nombre de tu ser interior. Entonces es alinearte con tu ser interior, ¿vale? O sea, todas las técnicas de meditación que vamos a ver aquí con los 72 nombres de Dios nos van a ayudar a alinearnos, nos van a alinear con nuestro ser interior. Dice, esto crea una conexión mucho más grande que va desde un nivel intelectual hasta un nivel místico. O sea, nos va alineando con nuestro ser interior de tal forma que vamos a empezar a tener pues ciertas manifestaciones personales de nuestras propias alineaciones. O sea, nos vamos a ir afinando con la luz, afinando con la voluntad de Dios para nosotros, y esto nos va a ir como atrayendo manifestaciones de situaciones o circunstancias que van a traer como afinidad con la realidad espiritual con la que estamos conectando. Entonces, conforme las personas estudiemos y meditemos con los 72 nombres de Dios según el método de Anovíos, vamos a empezar a ver cómo en tu vida van a empezar a suceder sincronicidades. Vas a empezar a ver de repente los números 55, 66, 77, vas a ver como coincidencias, vas a empezar a tener como déjà vus, vas a empezar a ver esas sincronicidades que significan que estamos vinculándonos a la espiral áurea y que nuevamente nos estamos reconectando a esta frecuencia, ¿vale? Entonces, si Dios nos da permiso, vamos a platicar cómo es la metodología de la meditación, y aquí mismo en YouTube vas a encontrar pues las 72 meditaciones con cada uno de los nombres, ¿no? Y no solo eso, sino como la utilidad de cada uno de los nombres, o sea, la utilidad de cada uno de los nombres y la meditación guiada para que puedas conectar y vincular y transformar tu vida. Pero es importante que entiendas que el objetivo va a ser alinearnos con la conciencia de Yeshua. ¿Qué significa la conciencia de Yeshua? La conciencia de tu ser superior. O sea, alinearte a ti mismo, contigo mismo en un nivel superior de conciencia, en un estado de conciencia que se le llama el estado de conciencia del Mesías.
Entonces dice, el poder del Espíritu Santo se expresa a través de cada meditación. Cuando se realizan estas bendiciones por alguien que lo necesita, no solo cambiamos la realidad material de esa persona, sino también elevamos nuestra conciencia a nivel Mesías. Entonces, estas meditaciones son para meditar por otra persona, sin embargo, también lo podemos meditar por nosotros mismos. Entonces, es un trabajo de meditación que vamos a ir haciendo juntos. Es un trabajo donde vamos a ir alineándonos y afinándonos en un estado de conciencia que se llama el estado de conciencia de Mashiach, y que es pues el estado de conciencia de nuestro ser interior, donde entendemos que dentro de nosotros está digamos que la matriz donde nosotros podemos darle vida a nuestra, traer a la forma, la película que queremos manifestar, y que podemos cambiar y manipular este mundo físico a través de esa alineación con nuestro interior. Dice, el poder del Espíritu Santo se expresa a través de cada meditación. Sabemos que este mundo fue creado por letras, números y permutaciones de ambos. Entonces, nos fue revelado que las letras hebreas de cada una de las 72 vírgenes activan la conciencia del Mesías. Entonces, ¿qué significa eso? Que vas a ver que cuando meditemos las letras hebreas de cada uno de los 72 nombres de Dios, y ya veremos cómo lo componemos, cómo se hace la composición para que podamos meditar las 72 vírgenes, cómo establecemos los Yihudim, cómo unimos las letras de tal manera que nos generen una conexión profunda con todos los mundos espirituales, con el árbol de la vida, y cómo vamos a empezar a quitar bloqueos en diferentes capas, porque tenemos bloqueos en diferentes capas. Entonces, pues cada una de las vírgenes va a ir quitando esos bloqueos. Entonces, cuando meditamos con las letras hebreas, estamos activando la conciencia del Mesías. También vas a ver que vamos a trabajar con números. Entonces también vamos a activar números, y cuando activemos los números nos vamos a meter en dimensiones paralelas, vamos a entrar en esta parte de la multidimensionalidad, porque los números nos están expresando todo el campo de infinitas posibilidades, ¿no? Las letras hebreas nos conectan al árbol de la vida, los números nos conectan a las infinitas posibilidades. Entonces, cuando meditamos cada uno de los 72 nombres de Dios con esta metodología, conectamos con el árbol de la vida para bajar luz a este mundo y movemos nuestra vida a una dimensión paralela donde ya estamos en posesión de aquello que queremos materializar. Por ejemplo, si hacemos una meditación con el nombre de Dios de la prosperidad, vamos a entrar justamente vamos a conectar con el árbol de la vida y se va a encender la luz de la prosperidad, pero con los números nos vamos a meter en la dimensión donde ya estamos en esa prosperidad de lo que el nombre promete. Nos vamos a meter en esa dimensión. Entonces, conforme lo meditemos y lo meditemos y lo meditemos y lo meditemos, va a empezar a traer realidad, vamos a empezar a vivir situaciones y cosas como si estuviéramos ya en esa prosperidad. ¿Por qué? Porque así como estamos meditando los números, nos estamos metiendo en dimensiones paralelas. Entonces, dice meditar las 72 vírgenes de la luz y recibir lo que se vaya manifestando, ya que la información es la clave para la luz primordial. Dice, la geometría sagrada juega un papel muy importante en nuestra metodología. Entonces vamos a tener que, por un lado, los 72 nombres de Dios, que es la tabla que vimos en la clase pasada. Si no sabes qué son los 72 nombres de Dios, te recomiendo que vayas a la clase anterior, a la clase número 3, y ahí veas la tabla de los 72 nombres de Dios. Cuando meditamos con los 72 nombres de Dios, vamos a utilizar una geometría especial. Cuando meditemos con los números, vamos a utilizar otra geometría especial.
porque las geometrías sagradas son el lenguaje del mundo de Atzilut. Entonces, cuando nosotros meditamos y nos ayudamos de las geometrías sagradas, nos estamos conectando con el mundo de Atzilut. Dice, la geometría juega un papel muy importante en nuestra metodología de meditación, ya que sabemos que el mundo de Atzilut está configurado por una serie de códigos geométricos que lo mantienen vibrando en niveles muy sutiles y que producen eterna armonía universal mental. Entonces esta Aum o el código Om, que es una armonía interna, es una armonía con nuestro ser interior. Esto lo encontramos y entramos en esta dimensión con ayuda de estas geometrías sagradas. Estas geometrías sagradas nos ayudan a transportar el mensaje, a transportar el código y elevarlo a una dimensión donde el Creador nos pueda responder y podamos bajar esa luz de los mundos superiores. Nos va a ayudar, esta forma nos va a ayudar a conectar con los mundos superiores, a estar vinculados con los mundos superiores. Dice así, las letras hebreas las utilizamos con geometrías masculinas, porque tiene que ver con asumir la responsabilidad en lo que Dios necesite del cabalista. Y también esto lo interactuamos con el uso de la luz violeta, con la llama violeta, porque la gente que estudia Kabbalah y que practica realmente Kabbalah como se debe de practicar, pues va siempre a buscar una corrección, va siempre a buscar una transformación, siempre se va a ver metido en una transformación, en una corrección, y esta corrección en la que el cabalista se ve en el momento en el que una persona empieza a hacer cambios, empieza a hacer correcciones, empieza a irradiar esta luz violeta. Por eso cuando meditamos con la geometría masculina, que le pusimos la geometría de Yeshua como nombre, porque Yeshua, acuérdate, es la alineación con tu ser superior. El nombre Yeshua es un código que se refiere a tu ser superior. Cuando nos alineamos con Yeshua, cuando nos alineamos con nuestro ser superior y hacemos la meditación con las letras hebreas, nos vamos a jugar y vamos a envolvernos con la llama violeta, y esto es porque esa parte de la meditación nos va a llevar a asumir responsabilidades, a transformarnos, a cambiar cosas, a tomar responsabilidad. Dice, los números los utilizamos con la geometría femenina, entonces tenemos también geometrías femeninas. En este caso tenemos una geometría femenina, y esta geometría femenina también nos fue revelada y también es una suma pues de todos los secretos que han estado en todas las escuelas de enseñanza y sabiduría a lo largo de la historia, de todo lo que ha pasado. Ha habido muchas escuelas de Kabbalah que han permanecido en el anonimato y que han guardado pues secretos, ¿no? Toda la numerología pues representa esta parte, ¿no? Representa la parte femenina, la vasija. Entonces, por esa razón, trabajamos con geometrías femeninas los números, porque esto nos va a ayudar a construir la vasija en donde queremos recibir la luz. Entonces, si esto lo trabajamos con la luz oro rubí, entonces, ¿por qué lo trabajamos con la luz oro rubí? Porque de alguna manera esto nos va a ayudar a trabajar nuestra mente para poder abrirnos, a aprender y a tener abundancia de sabiduría, porque sabemos que la sabiduría es la riqueza, y cuando nosotros conectamos con la riqueza, pues en ese momento empezamos a conectar con Dios en una forma completamente espiritual, y empezamos a tener riqueza material y empezamos a tener una realidad física, y no se queda solo en una idea, ¿no? Porque a veces la meditación se queda solo en una idea, en una intención, en una bonita intención, pero no trae un resultado físico. De la forma en la que nosotros trabajamos las meditaciones y trabajamos los 72 nombres de Dios, vas a empezar a ver cambios reales en tu película. Por eso te exhorto a que comiences a meditar con los 72 nombres de Dios
según las meditaciones que vamos a estar compartiendo en este canal de YouTube. Entonces ya hay algunas meditaciones con alguno de los 72 nombres. Voy a continuar con la ayuda de Dios a subir pues todos los 72 nombres. Quiero que hagas la meditación tal y como va a ser una meditación guiada, solo sigue la meditación y anota tus experiencias. Te recomiendo que hagas un diario donde pues pongas hoy tal día, medité, no sé, hoy 17 de julio de 2023, empecé a meditar con este nombre de Dios, con la Virgen número 1, Virgen del Arrepentimiento, y me empezó a pasar esto, ¿no? Y empecé a vivir esto, o vi cosas sobrenaturales, o empecé a ver estos mensajes. Quiero que todo lo anotes ahí, porque todo eso que va a aparecer en tu vida te va a estar dando justo lo que necesitas para poderte alinear con Yeshua, porque muchos de nosotros no estamos en alineación con Yeshua, con nuestro ser interior, y eso nos está generando pobreza, caos y todo tipo de malestares. Entonces, por esa razón hay que meditarlo de esta manera. También dice así: meditar las letras y los números nos conecta con la esencia de nuestro ser superior, ya que nos ayuda a activar no solo la enseñanza intelectual, sino también nos revela los eventos para llevarlo a la práctica. El estudio y la práctica de la Kabbalah, unido con este método de meditación, nos ayudará a revelar el Espíritu Santo, ¿vale? Desde el interior. O sea, vamos a empezar a tener una conexión con el Espíritu Santo, lo que se le llama en Kabbalah la inteligencia ardiente. Va a ser despertada en nosotros la inteligencia ardiente conforme meditemos los 72 nombres de Dios bajo esta metodología. Es importante que sigas la metodología para que empieces a alinearte y empieces a ver. No me creas, hazlo. Hazlo. Hay una manera de ver si la Kabbalah que estamos compartiendo es verdadera, y la forma de verlo es que funciona. Te exhorto a que lo pruebes para que veas que funciona y que veas cómo puedes ir cambiando tu vida, ¿no? Puedes ir cambiando tu vida económicamente, puedes ir cambiando tu vida en sanar cosas, en obtener perdón, en muchas cosas. Vas a ver conforme vayas viendo el curso, y si es la primer clase a la que llegas, te recomiendo que empieces desde la primer clase de este curso y te avientes todo el curso, porque es un curso que te va a dar muchísima luz para poder cambiar tu realidad, te lo aseguro. Te va a facilitar el accesar a la mente, te va a facilitar el potencializar los poderes de la mente, te va a facilitar el limpiar tu mente sin tener que vivir un proceso de purificación externa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas, hay muchos procesos por los que el alma atraviesa cuando empieza un proceso real de sabiduría, ¿no? Cuando la gente empieza a estudiar Kabbalah, empiezan muy contentos, les gusta la enseñanza, pero conforme va avanzando los años, pues la luz te va sometiendo a ciertos procesos, a ciertas pruebas, a ciertas circunstancias, y no toda la gente vive y pasa a través de ello. O sea, empiezan muchos, empieza una masa, pero terminan muy pocos, y continúan con los años muy pocas personas. Entonces, con estas 72 vírgenes de la luz podemos aumentar el índice para que tú te puedas sostener en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Solamente que necesitas estar constantemente meditando, por lo menos 1 o 2 veces al día, estas meditaciones. Puedes hacerlo cada tercer día incluso, si tú quieres, ¿no? El chiste es que lo hagas. Dice: la vida es una escuela para practicar la Kabbalah, por lo que al meditar con esta técnica, tu vida cotidiana se va a transformar sin duda en una escuela de estudio cabalístico. La geometría sagrada masculina le llamamos la estrella de Yeshua, y la geometría sagrada femenina le llamamos la estrella de Miriam. Justo cuando utilizo los nombres así como Yeshua, Miriam, vírgenes, la gente piensa que bueno, es algo católico o estoy haciendo un sincretismo, y no es así. Solamente lo estoy expresando de una manera distinta, porque la sabiduría de la Kabbalah se adapta al maestro, se adapta a la circunstancia. También por ahí pues hay otros maestros en YouTube para estudiar Kabbalah, pero cada uno de nosotros tenemos un mensaje especial,
y tenemos una luz que dar y hay una rama que se muestra diferente. Hay una rama que muestra un contexto distinto de la sabiduría. Todos los cabalistas están unidos a la misma raíz, pero cada uno muestra como una rama especial. Entonces seguramente en el centro de novios vas a encontrar algo especial, algo diferente, te va a dar una perspectiva distinta. No quiere decir que sea el único maestro de Kabbalah, ni que sea el mejor o no sé, como quieras verlo, sino significa que somos únicos, somos distintos y cada uno mostramos algo que va a enriquecer a los demás. Entonces la Kabbalah, como la estamos practicando aquí, enriquece a los demás, nos va a ayudar a entender realmente la enseñanza de los otros maestros. Pero tenemos que estar alineados verdaderamente. Entonces, que los términos y todas esas cosas no te hagan que no termines de ver la enseñanza, porque seguramente puedes aprender mucho. Vas a aprender mucho si es que continúas estudiando con nosotros Kabbalah, te lo aseguro, vas a aprender muchísimo. Pero pues es que nosotros conservamos nuestra forma única, ¿vale? O sea, no se trata de ser una copia de otros maestros, sino de ser únicos. Entonces, por esa razón reinventamos esta parte, ¿no? O sea, por esa razón lo adaptamos de alguna manera, simplemente fluyo con lo que hay dentro de mí y así es como desde mi interior surgió esto. Entonces, así es como te lo muestro, así es como te lo enseño, pero te digo que te conecta al árbol de la vida, o sea, revelas la luz del árbol de la vida. Entonces, dice así: cada vez que meditamos con cada una de las combinaciones de las letras y números, despertamos la inteligencia ardiente o Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, pero también vive dentro de nosotros y activamos esa conciencia del Espíritu Santo. Eso nos ayuda a traer una iluminación divina en un tema específico. Por ejemplo, o sea, fíjate, toda esta técnica para meditar los 72 nombres de Dios son para iluminarnos, nos va a iluminar, nos va a ayudar a entrar en un proceso de iluminación. Mi maestro me enseñó que por un lado debemos vivir un proceso de santificación y por eso vas a ver que la Kabbalah netamente judía, pues vas a ver que los judíos pues cuidan su santidad personal, cuidan sus energías internas, cuidan su sexualidad, hacen mikve, se mantienen estudiando, se mantienen orando y todo esto para mantener sus santidades, para entrar en estados de santidad, por un lado. Por otro lado, trabajan mucho su intelecto y estudian y observan y se entregan como un proceso de estudio, de meditación. Y esto es para alcanzar la iluminación. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta metodología de nanobios, cada vez que hacemos una de estas vírgenes, activamos este proceso de iluminación, de entrar en un estado de iluminación. ¿Vale? Entonces, esto nos va a ayudar a alcanzar una pieza de la herramienta, ¿no? Que es la iluminación. Es una metodología para poderte iluminar. Empieza a meditar las 72 vírgenes de esta manera y vas a empezar a entrar en procesos místicos, en procesos de iluminación. Ya lo verás. Por otro lado, pues bueno, tienes que aprender también a trabajar tu santidad, ¿no? Pero eso ya lo veremos en otros cursos. Aquí lo que estamos viendo es que estamos trabajando esta parte de la iluminación. Entonces, pero ambas cosas son muy importantes, ¿no? O sea, no puedo solamente estudiar Kabbalah. Por ejemplo, en el judaísmo no puedes estudiar solamente Kabbalah netamente judía sin llevar a cabo pues toda la parte de la religión judía, ¿no? No puedes hacerlo porque si separas la Kabbalah de la religión, pues se distorsiona de alguna forma. Vas a encontrar ciertas distorsiones, pero es como algo natural porque lo estás separando. Entonces, y esto es por la falta de santidad más que otra cosa, por la falta de unión con Dios, de santidad. Así es como lo debemos entender y de una manera más práctica, ¿no? Y si tú, por ejemplo, quieres pues obtener el mismo resultado, pues bueno, aquí hay otra forma, ¿no? Es otra forma en la que he descubierto y me han revelado
Y he platicado con maestros, etcétera, que producen el mismo efecto, o sea, se tiene el mismo efecto. La sabiduría, por un lado, cuando meditamos con los 72 vírgenes de la luz, activamos como este proceso de iluminación. Y por otro lado, pues hay que trabajar la santidad personal y bueno, pues todo un proceso para el manejo de la santidad. Dice así, si queremos aprender sobre el tema del perdón, podríamos meditar el nombre de Dios número 1, que es la Virgen del Arrepentimiento, por otra persona que sabemos que le cuesta trabajo perdonar o pedir perdón, según sea el caso. La luz traerá a ambos los datos que su mente aún no vislumbra sobre el tema del perdón. Entonces, ¿qué significa? Que cuando meditamos por un tema, por ejemplo, el perdón, y mandamos esta meditación por otra persona, y a lo mejor yo no tengo mucha información sobre lo que es el perdón, y yo mismo no he podido perdonar, cada una de estas vírgenes empieza a traer a mi vida los libros, las enseñanzas, los cursos, y todo lo que yo necesito para aprender a perdonar. Por ejemplo, si tú eres una persona que te gusta estar en el camino y estar aprendiendo y estar conociendo y todo ese rollo, ponte a meditar las 72 vírgenes así como te las presentamos en este canal y vas a ver cómo va a empezar a venir libros, maestros, cursos y vas a tener todo eso en tu vida todo el tiempo. Porque el Espíritu Santo comienza a despertarse dentro de ti y te va a empezar a llevar a atraer situaciones o a atraer libros o a atraer enseñanzas que estén alineadas con Yeshua, que eso es lo importante. Eso es lo más importante de todo, ¿no? O sea, no, los 72 nombres de Dios funcionan, pero cuando alineamos los 72 nombres de Dios con Yeshua, se potencia para muchas, sobre todo para las personas que no somos judías, se potencia. Realmente empezamos a ver el efecto de eso en nuestra vida. Entonces dice, meditando nos iluminamos en temas específicos. La Torah, el Zohar, los Evangelios. O sea, el Espíritu Santo nos va a empezar a traer la Torah alineada con Yeshua, el Zohar alineado con Yeshua. Inclusive puede ser que te traiga escritos cristianos o puede ser que te traiga, no sé, algún evangelio apócrifo donde esté la información que necesitas en ese momento. Y esto va a pasar hasta volvernos expertos en dichos temas. O sea, tienes que mantenerte meditando y esto te va a mantener estudiando y te va a ayudar a profundizar y vas a empezar a crecer en sabiduría. Dice... en Kabbalah el conocimiento es lo mismo que la conexión, o sea que al conocer esta tecnología se nos formará una conexión con Dios en nuestro interior. Entonces es una conexión con la luz que está fluyendo de Yeshua, que está alineada con Yeshua. Somos en Él y Él es en nosotros. Combinando letras, números, eliminamos las barreras físicas, mentales, emocionales. Si tú observas la imagen del árbol de la vida que está en el lado derecho de tu pantalla, vas a observar cómo hasta abajo dice barreras físicas. Entonces, conforme meditemos los 72 nombres de Dios de esta manera o las 72 vírgenes de la luz, vamos a ver cómo se mueven las barreras físicas, cómo empiezan a moverse las barreras mentales, emocionales, intelectuales, sobrenaturales, trascendentales e inimaginables y hasta el punto de no tener una barrera, ¿no? O sea, se supone que si nosotros, por ejemplo, en este momento pensáramos en que yo soy millonario, pues entonces deberían de aparecer los millones en mi película inmediatamente después de que haga el decreto debería de aparecer, pero ¿por qué no aparece? Porque hay barreras físicas, mentales, emocionales, intelectuales, sobrenaturales, trascendentales, inimaginables, que no me permiten creer y saber que esto es de esta manera. Entonces, seguimos. Si vemos la imagen que tenemos en pantalla, pues vamos a ver que las letras que están en verdes
Vamos a ver que las letras que están en verdes de derecha a izquierda son el nombre de Dios Yud Hei Vav Hei o Yud Kei Vav Kei. Vamos a ver cómo es el nombre Yud Kei Vav Kei, ¿vale? La primera del lado derecho es la letra Yud. Ahí representan el mundo de Atzilut, el mundo de Adán Kadmon. La letra Hei, bueno, un punto de conexión, de conexión con el mundo de Adán Kadmon, ¿no? Pero representa en sí el mundo de Atzilut. Representa la primera Hei, representa el mundo de Briach, después Yetzirah y después el mundo de Ashiach. Entonces, que este Yud Kei Kei sería como el nombre de Dios, ¿no? Es el nombre de Dios, el que tiene un valor numérico 26, ¿vale? Y las letras que están en blanco, encerradas en un círculo blanco, estas letras representan el nombre de Dios. Por ejemplo, aquí está el nombre Vav Hei Vav. Entonces, en la tabla de los 72 nombres de Dios, tú vas al primer nombre y ves que es Vav Hei Vav. Entonces, lo que está aquí es que está entrelazada el nombre de Dios Yud Kei Vav Kei con uno de los 72 nombres de Dios, que es Vav Hei Vav. ¿Vale? Entonces, esta virgen quedaría así: Yud Vav Hei, Hei Vav, Hei Vav. Entonces, y bueno, pues ya vamos a platicar cómo activarlo, ¿no? Pero así es como queda entrelazado, ¿no? Es el Yud, la letra Yud del nombre de Dios, la Vav es el primero de los 72 nombres, la Hei es la segunda letra del nombre de Dios del número 26, la cuarta letra es la segunda letra de los 72 nombres de Dios del nombre Vav Hei Vav. Después la que dice Yetzirah sería es la tercera letra del nombre Yud Kei Vav Kei, y la última Hei pues es la última letra del nombre de Yud Kei Vav Kei. Las letras en blanca son el primero de los 72 nombres de Dios, pero ya entrelazadas. Si te das cuenta, ya están entrelazadas, y esto para formar una secuencia de letras, ¿vale? Por encima vamos a observar la letra Shin, que si observamos la letra Shin vamos a ver que tiene 3 letras Yud, o son 3 letras Yud, las patitas de la Shin representan 3 letras Yud, pero bueno, esta letra lo vamos a ver que está encima de todas las 72 vírgenes y representa justamente el fuego, la conciencia y la inteligencia ardiente, el despertar esta conciencia y esta alineación. Sobre todo representa una alineación con nuestro ser interior, con Yeshua. Entonces, así como está aquí armada en este momento la imagen, así es como vamos a meditar cada una de las 72 vírgenes. Entonces ya estamos viendo que cuando meditamos cada una de las 72 vírgenes nos está conectando a todo el árbol de la vida. Nos conecta a todo el árbol de la vida y baja una bendición especial que está determinada por cada uno de los 72 nombres. Aquí es como van a ir interactuando. Y bueno, esta tecnología puede ir variando, ¿no? O sea, conforme vayamos avanzando en el estudio de la Kabbalah podemos hacer mucho, jugar con esto, ¿no? Por ejemplo, si analizamos cómo cada mes el nombre de Dios Yud Kei Vav Kei cambia y se permuta para poder mes a mes, pues al permutarse va jalando pues la energía de cada mes, ¿no? O sea, no queda estático, no queda detenido así como en una fotografía durante todo el año, sino cada año el nombre tiene una permutación diferente que nos ayuda a conectar con la energía de ese mes, ¿no? Cada mes así pasa. Entonces, por ejemplo, si nosotros cambiáramos el Yud Kei Vav Kei en una permutación distinta y le insertáramos igual cada uno de los 72 nombres de Dios entrelazado como está aquí, pero con el nombre de Dios permutado, veríamos otra opción, ¿no? Obviamente esa otra opción pues generaría un efecto diferente.
Y así sucesivamente podemos trabajar con las 72 vírgenes de la luz, es mover, vamos a mover el mundo, vamos a mover nuestro mundo, vamos a mover nuestro universo. Pero bueno, esta es la esencia, ¿no? Esta es como la esencia básica. Entonces vamos a trabajar los 72 nombres de Dios entrelazados con el nombre de Dios y por encima una letra Shin. Esto es la parte que dijimos, la parte masculina. Esto es la parte masculina. Dice aquí, cada una de las 72 vírgenes de la luz está compuesta por uno de los 70 nombres de Dios entrelazado con el nombre Yud Ke Vav Kei, más el poder de Dios contenido sobre la letra Shin. Entonces, eso es como la parte masculina, que es el Yihudim que armamos con el nombre de Dios, con las letras del nombre divino. Ahora, vamos a pasar a la parte de los números. Dijimos, las letras hebreas nos conectan con el árbol de la vida y nos ayudan a bajar una energía, nos ayudan a encender la luz, pues a traer energía. Y los números nos ayudan a movernos entre dimensiones. Ahora vamos a ver cómo construimos los números que vamos a usar en cada meditación. Si tú observas esta lámina que tienes en tu pantalla, vas a ver que cada letra tiene un número. Por ejemplo, la letra Yud de la derecha tiene el número 10. La letra Vav el 6, la letra Hei 5, la Hei 5. A esto se le llama gematría. Y bueno, nos da un valor numérico, ¿no? La Shin arriba tiene 300. El valor total, si sumamos el 10 más 6 más 5 más 5 más 6 más 6 más 5 más 300, nos va a dar 343. Fíjate, si tú observas en la parte de abajo del lado izquierdo, vas a ver que dice valor numérico, con el que activamos la dimensión donde yo ya perdoné y estoy perdonado. Entonces vamos a ver cómo ahí dice 343. Ese número, ¿de dónde salió? De sumar todas las letras hebreas de esta Virgen del Arrepentimiento, ¿vale? Ahora, el 101, ¿de dónde sale? Si nosotros sumamos de ese mismo 343, sumamos 3 más 4 más 3, nos da 10. Entonces ahí tenemos las letras que están en un verde agua. Son 343, 10. Y luego al final vas a ver la letra 1. El número 1, perdón. Ese número 1 sale de sumar 1 más 0. Justo del 10 de 3 más 4 más 3. Entonces, el valor numérico de la dimensión donde yo estoy en perfecta armonía con Jesús, con Yeshua, y estoy alineado perfectamente donde con el perdón, me he perdonado y estoy perdonando y he perdonado a todos en mi realidad, es la dimensión 343.101. Ahora, cuando meditemos este número, pues cada quien lo puede repetir conforme cada quien conecte. Por ejemplo, puedes decir 343.101, está bien. O puedes decir 343.101, también está bien. Todo depende de cómo conecte contigo, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, lo puedes separar, que yo te recomiendo que sea 343.101 o 343.101. Cualquiera de los dos puedes elegir, con el que más vibres, con el que más conectes, ese es el correcto para ti. Entonces, ya tenemos por un lado cómo se compone cada uno de los 72 nombres de Dios y por qué le llamamos las 72 vírgenes de la luz. Acuérdate, el 72 vírgenes de la luz es no porque esté mezclando con lo católico, sino es porque es una luz virgen, porque nos va a traer una iluminación, nos va a iluminar. Por un lado, las letras hebreas nos van a ayudar a encontrar esa iluminación. Por otro lado, de aquí es de donde sale el número que vamos a utilizar en cada una de las meditaciones. ¿Sí? Entonces, conforme nosotros meditemos con las 72 vírgenes de la manera en la que proponemos, lo que va a hacer cada una de las vírgenes es que nos van a ayudar a entrar en dimensiones internas. La primera
el primer círculo, el de atrás, el que es verde agua, dice dimensión material, después dice dimensión cósmica, después dice dimensión espiritual y son niveles de interiorización. Entonces dice, cada una de las vírgenes revela un valor numérico. Este se obtiene la suma total del valor de cada una de las letras hebreas. Y bueno, aquí explica lo que estábamos explicando, ¿no? Los niveles de la dimensión interior, que sería como el número, sería la conexión con la dimensión interior, ¿vale? El número, ¿cuál número? Este número, que en este caso del primero de los 72 nombres de Dios sería 343.101, nos vincula a esta dimensión interior. Si nosotros vemos los números donde dice valor numérico del lado izquierdo, vamos a ver que las letras blancas representan en general pues el número de gematría. Las letras verde agua, que es el 10, representan la dimensión material, que es la que vamos a mover con ese número. El último número, que es el verde, que es en este caso es 1 porque es 1 más 0, 1, nos habla de la dimensión cósmica. Entonces nos va a estar metiendo en dimensiones, nos va a estar moviendo a otras dimensiones cada vez que meditemos con cada uno de los 72 nombres de Dios. Entonces fíjate, estamos trayendo como cosas, ¿no? Primero, las letras hebreas de los 72 nombres de Dios, ¿vale? Si quieres conocer cada uno de los secretos de cada una de las 22 letras hebreas, entra en centronanobios.com por una suscripción mensual. Vas a poder tener un curso completo de las 22 letras hebreas. Y bueno, por un lado tenemos las letras hebreas, que es en este caso, el nombre de Dios Yud-Kei-Vav-Kei entrelazado con cada uno de los 72 nombres de Dios. Si quieres entender cuáles son los 72 nombres de Dios, ve un video anterior, hay una tabla de los 72 nombres de Dios donde platicamos sobre ese tema, ¿vale? Entonces ya por un lado vimos la Virgen, que sería el Yud-Kei-Vav-Kei combinado o entrelazado con cada uno de los 72 nombres de Dios, por un lado. Por otro lado estamos viendo la gematría de ese nombre y de ahí se descompone un código, ¿vale? Ese código que se descompone pues es la dimensión donde estoy en perfecta alineación con Yeshua. Entonces vas a observar que dijimos, cuando meditemos con las letras hebreas, vamos a trabajar con la llama violeta porque representa asumir la responsabilidad de corregir y transformar. Cuando meditemos con los nombres con los números, vamos a trabajar con la luz oro rubí, que representa la abundancia de la iluminación y de toda la información que me va a ayudar en ese proceso. ¿Vale? En otras palabras, representa el color naranja la riqueza, ¿no? La riqueza empieza por la sabiduría es la raíz de la riqueza, ¿vale? Entonces, esas dos cosas así se representan de esa forma, ¿no? Ya vimos que vamos a ir con estas meditaciones, vamos a ir quitando barreras que hay. Desde el nivel físico hay 10 barreras hasta que lleguemos a no tener ni una sola barrera. Entonces, esto involucra barreras físicas, mentales, emocionales, espirituales, etc. Ya eso lo hablaremos en otro curso. Después dice aquí, repetimos 45 veces porque este número nos devuelve al estado adámico antes de su caída. Entonces vamos a ver que cuando meditemos con las letras hebreas, vamos a repetirlas o a cantarlas 45 veces. Igual cuando conectemos con el número, lo vamos a repetir o a vibrar 45 veces. ¿Vale? ¿Por qué 45 veces? Para volver al estado adámico antes de la caída. O sea, cuando estábamos en un estado crístico. ¿Vale? Por eso representan 45 veces. Y vamos a utilizar la voz, la palabra. A diferencia de las meditaciones que ves por ahí, que es solo visualizando,
aquí vamos a utilizar la palabra para la vibración, para activar con la ayuda de la vibración de la palabra, de la voz, activar pues el efecto de lo que contiene cada una de las 72 vírgenes de la luz. ¿Vale? Sabemos que, por ejemplo, si nosotros pronunciamos el nombre de Dios, pues atrae ciertas fuerzas, ¿no? De hecho, no vamos a pronunciar el nombre de Dios, solo vamos a cantarlo, vamos a cantar por ejemplo, en este caso que está aquí, sería Yubajeje, baje, Yubajeje, babaje, Yubajeje, babaje, que estoy cantando la primer letra, que es la Yud, estoy utilizando la primer consonante, que es la Y, que es como pues sí, la Y, pues, y la primer vocal natural, en este caso es Yud, entonces es Yu. Luego la V y la vocal natural que es A, Ba. Y luego la G y la vocal natural que es E. Y luego otra vez G y la vocal natural es E. Luego la Baf y la vocal natural es A. Y así cada una de ellas. Mientras yo no mueva las vocales y empiece a poner otras vocales, voy a estar conectando en una perfecta alineación con Yeshua. Entonces, no recomendamos que cantemos estas vírgenes cambiándole las vocales, porque se activan otras luces, nos conectamos con otros mundos, con otras dimensiones. Entonces solo vamos a ver que cuando las cantemos, cada una, cuando activemos cada uno de los 32 nombres de Dios, vamos a activar la consonante y la vocal natural. ¿Vale? Consonante y vocal natural. Y bueno, cuando activemos los números, pues simplemente va a ser el número. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Te pido que te suscríbete a nuestro canal centrodanovios.com, comparte este video para otras personas que quieran aprender a meditar con los 72 nombres de Dios, compártelo. Pongan a prueba la metodología y van a ver que van a encontrar una metodología que nos mantenga alineados con Yeshua y que nos mantenga fluyendo con el poder de la Santa Kabbalah. ¿Vale? Pues muchas gracias. Nos vemos.